Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a su programa de Red de Abogados Puntuales, como todos los jueves. Para mí es un gusto darles la bienvenida a este programa que sin lugar a duda va a ser un tema bastante interesante. Recuerden que pueden visitar nuestro sitio web en www.radiosuperacionsmc.com. También pueden descargar nuestra aplicación en www.smc.tv. Si ustedes quieren enviarnos alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, lo pueden hacer a nuestro teléfono en cabina, que es el 951-688-6981, o también a nuestro correo electrónico de radiosuperacioncmc@gmail.com. Recuerden que somos una radiodifusora digital y que los videos que ustedes ven en Face o en nuestro canal de YouTube son para que ustedes conozcan cómo se realiza un programa de radio y también conozcan a las diferentes personalidades que tenemos de invitados, como el día de hoy, que nos tienen a una extraordinaria invitada. Pues yo les cedo en este momento las cámaras y los micrófonos a la doctora en Derecho Gregoria Hortensia Castellanos Chávez. Buenas noches, doctora. Hola, Monse, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Y ustedes? Pues bastante bien, sobre todo con la presencia de nuestra hermosa invitada. El maestro Víctor en esta ocasión no va a poder estar con nosotros por cuestiones de trabajo, así que me dejará sola. En esta noche, querido público, como todos los jueves que hemos tenido invitados, también tenemos a una invitada de honor, a una hermosa invitada de honor, como es la licenciada Floribelia Vázquez Quero, que aun cuando es muy joven, tiene una larga experiencia en materia penal, y en esta ocasión la licenciada nos trae un tema de ejecución de sentencias, en donde nos va a platicar sus experiencias, en donde va a hacer pues plática para todas aquellas personas vulnerables en el sentido de que tengan familiares purgando algunas penas y que no saben cómo tratarlo después de esto. Pero antes de que la licenciada empiece con su tema, yo quiero decirles quién es la licenciada Floribelia Vargas Quero. Ella es funcionaria del Poder Judicial del Estado de Oaxaca desde el año de 1955. Se ha desempeñado, entre otros cargos, como jueza de ejecución de pena, jueza de ejecución de sanciones, jueza en materia penal, del sistema tradicional y del sistema oral. Como docente certificada, ha impartido capacitación a personal de la Defensoría Pública del Estado y de Seguridad Pública. También ha participado en la cátedra de materia de ejecución penal a los alumnos de la licenciatura en Derecho. Licenciada Floribelia Vargas Quero, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. De verdad, le agradezco que esté aquí para apoyarnos con nuestro público, a decirle un poquito de lo que tanto hay de la ley en ejecución de sanciones. Y pues, sin más preámbulos, la dejo con este tema. Quisiera que les dijera a nuestro público qué autoridad se encarga de la ejecución y después de esta, cómo es que se llega a la ejecución de pena. En materia penal sabemos que hay varias etapas en sistema mixto, preprocesal, instrucción, juicio, y de ahí llega la sentencia, y de ahí nace la ejecución de penas. En materia de juicio oral, que ahí nada más son 3 etapas, que tenemos la investigación, la etapa intermedia y la de juicio.
y que cuando ya los jueces dictan una sentencia condenatoria, de ahí quiero que nos explique cómo es que nace todo esto de la ejecución de penas. Licenciada, es suyo el micrófono. Muchas gracias, buenas noches, un honor estar con ustedes. Es la materia de ejecución muy importante, muy interesante y desde luego trataré de explicarla lo más sencillo posible porque quiero que las personas que nos escuchan, conozcan la función del juez de ejecución, pero también conozcan los derechos, las posibilidades que tienen, la forma que tienen para cumplir con su sentencia. Agradezco esta oportunidad, desde luego, porque me permite expresarle mis experiencias e ideas respecto a esta ejecución de sentencia. Como bien me mencionaron, yo me desempeñé como jueza de ejecución de penas. Esto al inicio debo mencionar que en relación a la pregunta que formula la doctora, efectivamente, en la actualidad ya existe el juez de ejecución que se encarga pues, de vigilar el cumplimiento de estas sentencias condenatorias. Pero antes de ello, pues el Poder Ejecutivo, que sea federal o estatal, tenía encomendada esa función. Esto es, una vez dictada la sentencia condenatoria firme, lo que el juez hacía, el juez sentenciante, es poner a disposición a la persona sentenciada para que esta autoridad administrativa pues, se encargara de vigilar el cumplimiento de la sentencia y además de sus funciones de custodia y de administración de los centros penitenciarios. Ello ameritó que existiera una reforma en la Constitución Federal, esto en junio del 2008, cuando precisamente se implementa el juicio oral, el juicio acusatorio, para que ya la autoridad judicial propiamente cumpliera con esa función que le corresponde constitucionalmente, tanto la imposición de las penas como la modificación en su duración o en su forma de cumplimiento. Entonces, preciso que antes de esta implementación, había estado la sentencia, estaba su cumplimiento, la vigilancia del cumplimiento de la pena, pues estaba a cargo de una autoridad administrativa. Pero debo mencionar que en el estado de Oaxaca, a partir de que se implementa el juicio oral, porque nuestro estado pues, es pionero en este sistema, en el 2007, a partir del Código Procesal para el estado de Oaxaca, pues ya se considera el juez de ejecución. Esto es antes de la reforma constitucional. De modo que las sentencias que pronunciaban los jueces de debate o los jueces de control en los procedimientos abreviados, bueno, pues quedaban a cargo, vigilar su cumplimiento a cargo de un juez de ejecución. Esto es, iniciamos de manera regional el Istmo, luego la Mixteca y posteriormente Costa y demás regiones. Entonces, esas sentencias ya estaban a cargo de un juez de ejecución, quien controlaba su cumplimiento, pero también controlaba la forma del internamiento de las personas, con el afán, con el fin objetivo, con el fin constitucional de que este cumplimiento de condena se ajuste a los estándares de derechos humanos. Entonces, tenía una doble función en el Código Procesal oaxaqueño. Esto es, tanto controlar el cumplimiento de la sentencia como la vigilancia del trato de los internos en estos centros, y para lo cual acudía periódicamente a los lugares. Físicamente se constituía en estos centros acompañada del Ministerio Público, acompañada de los defensores públicos también, porque en su gran mayoría las personas privadas de su libertad pues cuentan con una defensa del Estado, y reunía al Consejo Técnico para en esas audiencias atender uno a uno a los internos. Esto es, a partir de esta incorporación de la figura del juez de ejecución, se procuró vigilar la manera en cómo eran tratados, las condiciones de su internamiento. Conocían las instalaciones, conocía las actividades que ofertaba el centro para poder cumplir con un programa de reinserción social, que es en base al trabajo, a la capacitación para el trabajo, la educación, el ejercicio, que también es muy importante para mantener la buena salud, pero todo sobre la base de los derechos humanos. Entonces, tenía unas funciones muy interesantes y me tocó esa gran experiencia de acudir a estos centros, a la mayoría de los centros penitenciarios del estado de Oaxaca, y pude constatar las condiciones de internamiento y escuchar a cada una de las personas sus intereses, sus inquietudes, sus dudas respecto a esta ejecución. Entonces, hubo un acercamiento muy importante de la autoridad judicial hacia las personas privadas de su libertad. Se les dio el trato, ¿no? En este código se reconocía esa necesidad de que fueran escuchados y desde luego contar con una defensa desde el momento del inicio de la ejecución. Esto es, se garantiza desde
primer momento que es puesto a disposición que cuente con un defensor. Si no tiene, igualmente el juez tiene la facultad de designarle uno en tanto él hace uso de la libertad de elección de su defensor. Entonces, retomando, pues es muy interesante que en el estado de Oaxaca, antes de la reforma de junio de 2008, pues se contaba ya con el juez de ejecución, pero únicamente para las sentencias que se pronunciaban en este sistema acusatorio, perdón. A partir de que entra en vigor la reforma de 2018, que esto fue hasta junio de 2011, por lo que toca a los jueces de ejecución, pues fue necesario que se crearan más jueces de ejecución, no solamente para atender al sistema, a las sentencias del sistema acusatorio, sino para las sentencias pronunciadas en el sistema tradicional o escrito. Esto es... Sí, magistrada. Perdón que la interrumpa. Claro. Usted habla de derechos humanos que, pues a partir de que viene esta reforma, pues vienen los derechos humanos. Y eso yo creo que es perfectamente bien claro, porque aun cuando sean personas que hayan cometido un delito, no por eso quiere decir que no se les respete sus derechos humanos. Y efectivamente, con esa reforma de la que usted habla, las personas privadas de su libertad, cuando ya el juez la sentencia, tienen, como usted dice, ciertos derechos. A mí me gustaría que nos dijera cuándo surge el juez de ejecución de penas. Sí, claro. Comentaba que a partir de la reforma constitucional de junio de 2008 y ya en vigor en 2011, por lo que toca al juez de ejecución general en todo el país, ya se implementó esta figura de juez de ejecución para vigilar precisamente pues, el cumplimiento de esas sentencias. Comentaba también que había una fase para los sentenciados en el sistema oral y que, bueno, antes de esta, que entrara en vigor 2011, pues los sentenciados en el sistema escrito pues permanecían a cargo del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo a través de la autoridad penitenciaria. Su cumplimiento de pena, aún concedían los beneficios, las libertades anticipadas, las remisiones de pena, tenían esa doble facultad, tanto controlar los internamientos o controlar los centros o administrar los centros, pero además modificar las penas dictadas por un juez, lo que ya no es posible dado el precepto 21 de la Constitución Federal, que establece claramente que esta es una potestad de la autoridad judicial. En ese tenor, en Oaxaca se implementaron estos juzgados para atender a la población penitenciaria que haya sido sentenciada a través de un juicio tradicional o un procedimiento tradicional. De modo que en Oaxaca empezamos con una carga tal como la tenía la Dirección de Reinserción Social, se trasladaron los asuntos, los expedientes al juez de ejecución. No iniciamos con carga cero, sino que se ocuparon de vigilar el cumplimiento de las sentencias dictadas antes de esta reforma. Entonces también fue muy interesante porque fue todo una colaboración por parte de la autoridad administrativa con el juez de ejecución para pues trasladarle todos estos asuntos para que continuaran con la vigilancia y el cumplimiento de la pena y como debía ser su modificación en cuanto a su duración y cumplimiento. Así es. Licenciada, ¿cuáles son las atribuciones del juez de ejecución? Porque mi pregunta, como usted lo acaba de decir, anteriormente no era un juez de ejecución que nos llevaba a cargo todas estas situaciones. Son las mismas, los mismos beneficios que el juez de ejecución le da a los sentenciados que ya están compurgando una sentencia que los que le daba la autoridad administrativa del Ejecutivo, o varía en algo. ¿Nos puede explicar? Claro que sí. Bueno, hay unos beneficios establecidos en la ley de ejecución estatal y unos beneficios en la ley nacional, que también ahora ya rige para todos los sentenciados, para todo el país, ya está en vigor. Entonces, ahí surge precisamente una problemática muy interesante su pregunta, doctora, porque la ley de ejecución estatal pues, habla de la remisión parcial de pena, de la libertad preparatoria, y los sentenciados que ya estaban bajo ese proceso de ejecución, pues tenían concedidos sus beneficios y ya llevaban 5, 6, 7 remisiones, pues en espera de que con el tiempo y con el cumplimiento de sus
condiciones para poder acceder a ese beneficio, pues continuarán disminuyendo su condena. Era muy importante porque por cada 2 días de trabajo, pues se reduce 1 de prisión, pues casi 50% de la pena. Entonces ellos tenían esa expectativa, esa esperanza de lograr alcanzar su libertad antes del cumplimiento de esa condena fijada en sentencia. Con la ley nacional ya no se considera esa figura, pero aplicando la ultraactividad, desde luego los jueces actualmente, los jueces de ejecución, están otorgando sus beneficios, a pesar que ya no está contenidos en la ley nacional, y eso es acorde a este principio de ultraactividad. Y si son, cuando a inicios se implementa la función del juez de ejecución, retoma pues esta función propia de la autoridad judicial, sí eran los mismos beneficios, lo que variaba era el procedimiento. Todo se hacía a través de un incidente en donde las partes involucradas pues eran escuchadas. El planteamiento se hacía 2 fases, digamos, por escrito. El juez pide sus informes al Consejo Técnico porque ahí se da cuenta si cumple con el plan de trabajo, con la buena conducta y los ejes que rigen la reinserción social. A partir de esos informes, bueno, con el traslado a la otra parte, al Ministerio Público, la intervención del Ministerio Público en esta etapa o esta fase es también fundamental. Siempre debe estar atento para que se respeten los derechos humanos, pero también para ver cómo se otorgan esos beneficios, cómo se otorgan los tratamientos a las personas privadas de su libertad. Entonces, licenciada, usted ha dicho algo muy importante, no quiero dejar pasar el momento, cuando usted habla que uno de los beneficios era la remisión de las penas. Esto significa que el sentenciado tiene beneficios. Voy a decir por qué. En muchas ocasiones, por ejemplo, un sentenciado por el delito de homicidio, a quien se le pone 12 años, que es la mínima del delito de homicidio, 12, antes de que cumpla los 12 años, la gente ya lo ve por la calle. Y entonces la parte de la víctima dice, ¿cómo es posible que ya fulanito de tal ya salió? Generalmente les echan a los jueces, ¿no? Y dicen, se vendió, pues mira, ya lo sacó. Lo que pasa es entonces que en esas beneficio, remisión de penas, lo que usted hablaba en un momento, por cada 3 días de trabajo, le quitaban 1. Sí, por cada Entonces, al mes, por cada 2. Entonces, al mes eran 10 días que tenía el preso de ganancia. Al año se volvían como 4 meses. Consecuentemente, en un año eran 4 meses y así se iba sumando. Por eso, en muchas ocasiones, aquel no dura los 12 años precisamente preso por estos beneficios que tiene, y por eso es que lo ven en la calle con anticipación. O también el otro era de que, bueno, te estás portando bien, has trabajado, has estudiado dentro del reclusorio, haces cosas buenas, entonces, pues te doy un beneficio, aquel que dice, bueno, la semilibertad, te doy los 2 días, sábado y domingo, para que salgas y te recluye la semana, pero a medida que va portándose bien, se va disminuyendo y de pronto, pues ya nada más, o se recluye ahora nada más los fines de semana y toda la semana va a trabajar, y después ya nada más reclúyete en las noches y ve a trabajar en el día, y después hasta que solamente va a firmar. Es así más o menos como se lleva, y por eso es que la gente ve al delincuente, vamos a decir, para que nos entiendan, nosotros, sujeto activo, lo ven en la calle y dicen, ¿cómo es posible? No tiene 12 años, tiene menos y ya salió. Pero esas son las circunstancias, ¿no, licenciada? Que se ve a una persona privada de su libertad por un delito grave de esa naturaleza prontamente en la calle. Así es. La ley contempla como parte de la reinserción social esa motivación. Es una motivación para que la persona logre esa incorporación a la sociedad nuevamente, pero además no vuelva a delinquir. Entonces es una motivación para que las personas que están privadas de su libertad pues contribuyan a mejorar, ¿no? En cuanto a que estudian, trabajan, adoptan buena conducta, se ajustan a las normas que van a regirle en sociedad. Sí. Y es una manera también de
bueno, fomentar la reinserción, porque de otra forma, pues no tendrían ellos un aliciente para mejorar, ¿no? Para querer alcanzar antes de tiempo esa libertad a través de estas condiciones que ellos deben cumplir. Así. Una pregunta. Eh, todos, todas las personas que están privadas de su libertad alcanzan estos beneficios, o habrá personas privadas de su libertad que es de acuerdo al delito que no les permiten tener estos beneficios. Por lo que hace a la remisión que comentaba, de acuerdo a la ley anterior, la ley estatal, que aplica para los sentenciados, a los que fueron sentenciados en el momento que estaba vigente esa ley, sí, es general, es para todos, no distingue el tipo de delito. Incluyendo los secuestros, Así femicidios y demás. En ese entonces, bueno, no estaba ese delito, pero sí no restringía. Lo que ahora sí está contemplado en nuestra ley nacional, en la ley de ejecución nacional, puesto que no todos los sentenciados alcanzan beneficios, pues están exceptuados aquellos sentenciados por secuestro, por trata o por delincuencia organizada. Lo establece. Entonces, para que nuestro público también que nos esté escuchando, pues sepa que no todas las personas que están privadas de su libertad por diversos delitos alcanzan ese beneficio en este momento. Hay restricciones, como acaba de decir la licenciada Floribelia, como secuestro, trata de personas y otros que no alcanzan ese beneficio. Entonces, esas personas tendrán que cumplir la condena completa. Así es. Que comentaba yo es un poco cuestionado porque ese tipo de distinciones pues tanto afecta un poco la discriminación de las personas, ¿no? Pero hay una razón por la cual el Estado está interesado en que el cumplimiento exacto de la condena de este tipo de delitos. Sin embargo, sí, a nivel internacional, a nivel tratados internacionales, pues sí está controversial si afecta o no el derecho a no ser discriminado, ¿no? Si es contrario a ese principio. Entonces, pero actualmente la Ley de Ejecución Nacional contempla esas excepciones, no todos podrán alcanzar los beneficios y ahora son diferentes, son otras formas de alcanzar una libertad antes del cumplimiento de la pena, pero esto lo manejan a través de la libertad condicionada, la libertad anticipada, una sustitución, una suspensión temporal de pena, permisos humanitarios también están considerados en esta ley nacional y la preliberación por criterios de política penitenciaria. Por eso es que en algunas ocasiones, como usted bien comentaba, se da el caso de que la víctima o los testigos en un proceso se dan cuenta que una persona que fue sentenciada a determinada pena, pues ya está en libertad. No se explican por qué razón, cómo fue que alcanzó a salir antes de ese cumplimiento. Pero esto obedece a los beneficios que la propia ley prevé, y esto con el fin de alcanzar la reinserción social. Me gustaría que les explicara tantito a nuestro público en qué consiste la libertad anticipada, para que tengan noción de qué es. Pues es un beneficio que extingue la pena de prisión y otorga la libertad al sentenciado pues antes de cumplir su condena. Esa es la característica de la libertad anticipada. Distinto de la libertad condicionada, porque como su nombre lo dice, sí alcanza su libertad antes, pero tiene que cumplir ciertas condiciones que de no hacerlo, bueno, se revoca este beneficio. En cambio, la libertad anticipada, cumplidos los requisitos y se otorga este beneficio, pues se extingue la pena. Esa es la diferencia, sí. Muchas gracias. Licenciada, ¿qué partes procesales intervienen en los procedimientos ante el juez de ejecución? Sí, claro que sí. Debo mencionar que pues, en los procedimientos ante el juez de ejecución, que por lo general se llevan a través de controversias, pues interviene desde luego el Ministerio Público, porque tiene la primordial intervención, su primordial función versa en el resguardo del respeto de los derechos humanos de las personas que tienen interés en la ejecución de las sentencias. Esto es que se cumpla debidamente la sentencia, pero en respeto de estos derechos humanos. Esa es la primordial función. Desde luego que interviene la persona privada de su libertad, tiene el derecho de audiencia, tiene el derecho de defensa técnica, conserva esos derechos en la ejecución de la pena. El defensor, él no puede acudir a una audiencia o estar en el proceso de ejecución de sentencia sin contar con un defensor. Como comentaba, si él no lo nombra,
el juez le nombra a un defensor público. El Estado se encarga de darle la asistencia técnica, puesto que es un derecho que conserva también en esta fase, en esta ejecución de pena. La autoridad penitenciaria es muy importante porque, bueno, se dan controversias en relación a las condiciones de internamiento, en relación al plan de actividades, y ahí es necesario, pues, revisar por el juez de ejecución las dudas, las inquietudes que tiene, pues, el promovente de esa controversia, y pues también debe ser escuchada la autoridad que está fijando esas condiciones, que se está encargando, incluso cuando impone una sanción disciplinaria, pues hay que escucharlo, hay que darle la intervención. Por eso es que es una parte procesal en estas controversias. Y desde luego el promovente de la acción o el recurso, que la víctima, el asesor y su asesor jurídico también son escuchados. Ellos cuando están promoviendo cuestiones relativas a la reparación del daño o hay alguna cuestión que afecte directamente con su derecho al esclarecimiento de los hechos y la justicia. Entonces también interviene en esta César, fase. lo que usted nos acaba de decir es bastante interesante en el sentido de que en la etapa de ejecución continúan los mismos sujetos que participan, la víctima, su asesor jurídico y el sentenciado, el que ya está pues ejecutándose ya su pena, siempre va a estar con su defensor. Es decir, se sabe que el sujeto activo o la persona que delinque, desde el momento en que es detenido, tiene un defensor. Si no tiene un defensor particular, esto es, que no tiene dinero para pagar un particular, el Estado se encarga de darle uno de oficio, un público, que el Estado le paga. Entonces, el sujeto activo, la persona privada de su libertad, siempre va a estar asesorada por su defensor y la víctima por su asesor jurídico, y que además el Ministerio Público siempre va a estar ahí. Entonces, esta relación de sujetos van desde el inicio hasta el final, y ambas partes, tanto la víctima como el sentenciado, están apoyados cada uno por el Ministerio Público y el otro por su defensa. Entonces no puede quedarse sin defensa el sentenciado, ni siquiera en esta fase. Es así, ¿verdad? Sí, siempre, en todo momento debe contar con un defensor, desde que se inicia la ejecución de la sentencia. ¿Cómo se formula la controversia? Sí, también tiene una fase escrita y una fase oral. La controversia la presenta el interesado y en ese escrito plantea cuál es su hecho, su derecho y sus elementos o sus pruebas que vaya a presentar para sustentar esos hechos. Con este escrito se le corre traslado a la otra parte, se imponga de esta y a su vez también pueda pues, presentar algunos datos si es de su interés para debatirse en la audiencia. Establecido esto, se fija una audiencia por parte del juez en donde las partes acuden al desarrollo de esta y exponen en primer término pues, los hechos. Hay un debate sobre las pruebas que se van a desahogar y los que se admitan, pues se procede a su incorporación, a su producción. Luego de esto, cada parte desde luego hace sus alegatos iniciales, sus alegatos finales, para que posteriormente el juez resuelva y explique esta resolución en la audiencia. Así es como se plantea una controversia en términos generales. Entonces, se parece mucho a lo que es el juicio, en donde hay el alegato de apertura, el alegato de clausura, hay un desahogo de pruebas que ya previamente han sido pues admitida en la etapa intermedia. Aquí en esta fase pues se hace a través de el propio juez de ejecución. Una vez que cuenta con este planteamiento y el traslado correspondiente, es en la propia audiencia en que va a resolver, en donde se hace el debate sobre las pruebas que se van a incorporar en esa audiencia. Se hace, digamos, la exclusión probatoria, los que no deben ser por ilícita, porque no es pertinente, porque es sobreabundante. También se valora cuáles son los que deben ser desahogados en esa audiencia, y resuelve y explica y posteriormente ya emite las resoluciones escritas. Es así como en términos generales así se lleva a cabo una controversia. Licenciada, ¿qué pasará si resuelto esa controversia, cuando el juez ya dicta su resolución, cuando el juez de ejecución dicta su resolución, alguna de las partes se inconforma? Dice,
que no les gusta la resolución del juez, se quedan así o tienen algún recurso, van a recurrir ante alguien. ¿Qué Claro que pasa? sí, desde luego el derecho al recurso también se manifiesta en la ejecución de la pena, se conserva el derecho al recurso efectivo. Eh, Precisamente a través del recurso de apelación en este tipo de decisiones que se resuelve una controversia, así hay inconformidad de cualquiera de las partes, pues puede presentar el recurso de apelación con el fin de que una autoridad diferente, en este caso una sala penal, pueda conocer de los recursos que promuevan las partes contra decisiones del juez de ejecución que resuelven las controversias. Entonces, se revisa esa decisión a través del recurso de apelación que conoce la sala. Sí, claro. Entonces, eso no se queda ahí, es decir, que no se queda con la resolución del juez de ejecución, porque si alguna de las partes está inconforme con ello, sí todavía tienen un recurso como el de apelación para que la sala correspondiente, la sala penal correspondiente, revise esa resolución y puede confirmar, puede revocar o incluso puede modificar esa resolución. Y entonces, pues tampoco se quedaron en estado de indefensión. Así es, no, desde luego tiene derecho al recurso las partes. A través de la apelación se revisa y se decide ya después del trámite correspondiente. La sala incluso puede llevar a cabo una audiencia, del legato si lo considera, y resuelve el tribunal colegiado, que en este caso son los magistrados integrantes de una sala, sobre la decisión, si fue correcta o no la decisión del juez, después de escuchar a través de sus motivos y fundamentos o reproches de la decisión del juez, si estuvo o no en lo correcto. Así es, puede modificarla o revocarla, o bien confirmarla también, así es. Así es. Licenciada, en su experiencia como juez de ejecución, ¿cuáles son los beneficios que más se les otorga a los sentenciados que ya están purgando su pena? Así es, ellos, la mayoría son de libertad condicionada o libertad anticipada. Siempre están ellos anhelando la reducción de la condena a través de estas figuras o estos beneficios, porque pues es una reducción considerable, el 50% en los dolosos, el 70% en los culposos. Entonces sí logran obtener su libertad antes de la pena que se le fijó en la sentencia. Es en su mayoría los beneficios que se están concediendo. Últimamente, por la cuestión de la pandemia, pues también están los permisos humanitarios o las liberaciones que se están valorando por cuestiones de política penitenciaria también, pero más por permisos humanitarios. A mí me gustaría, licenciada, que le platicara un poquito al público en qué consiste esa reducción de pena cuando hablaba de condicionada. Esto, ¿qué es lo que se le condiciona al sentenciado para poder sacarlo antes de que cumpla su condena? Bien, sí hay requisitos que debe cumplir para poder alcanzar el beneficio. Desde luego es el cumplimiento del plan de actividades, porque son los ejes de la reinserción, que se haya incorporado al trabajo, al estudio, la capacitación para el trabajo, haya practicado el deporte, haya mantenido buena conducta, incluso también se les requiere, en su caso, que hayan sido condenados a la multa y desde luego al pago de la reparación del daño. Debe satisfacer estos requisitos para alcanzar la libertad y el tiempo que fija la ley también en determinados supuestos. Esto no es en automático que con el tiempo que la ley fija para alcanzar el beneficio que se pueda conceder esa libertad condicional. Tiene que cumplir estos requisitos, tiene que demostrar que está aplicado a este eje de reinserción, que ha mantenido la buena conducta y que ha pagado pues también las penas pecuniarias como la multa o la reparación del daño. Y sobre todo es muy interesante observar que cuando son conceptos altos de reparación del daño, la intención no es discriminar por capacidad económica a las personas, sino es darle acceso también a esos beneficios a través de diferentes modalidades. Se le da la facilidad de poder ir pagando poco a poco esos montos para poder alcanzar, que no sea una limitante, pero sí debe comprometerse a su cumplimiento y hacerla efectiva. Sí. Interesante su plática, licenciada, porque se le está dando una oportunidad más al
al sentenciado, lo que usted me dice, la reparación del daño es un requisito para poder alcanzar unas... pero uno de los requisitos, usted dijo, la reparación del daño. Sabemos que la reparación del daño también es una pena pecuniaria y el Ministerio Público siempre está solicitando la reparación del daño de la parte de la víctima. Pero hay casos, como usted acaba de decir, son bastante altos y que el sujeto activo, el sentenciado, no puede hacerlo de un solo tajo, vamos a decir, valga la redundancia. Entonces, qué bueno que el juez de ejecución le da esas posibilidades para ir pagándolos poco a poco, porque así resiste un poco a la víctima de ese daño. Pero, ¿qué pasa en los casos en donde el sentenciado no tiene al final de su condena? Perdón, magistrada, hubo un momento en que se perdió el audio. Si puedo ser tan amable de hacerme otra vez el cuestionamiento. Sí comentaba de que el juez de ejecución es tan bondadosa la ley que le da la opción al sentenciado para que vaya pagando por partes la reparación del daño. Y de esa manera la víctima pues también recibe su pago de la reparación del daño. Pero ¿qué sucede? Yo decía, cuando el sentenciado no puede pagar la reparación del daño y ya llega al fin de su condena. Bueno, aquí ya por cumplimiento tiene que ponerse en libertad, independientemente que se continúe con el proceso de cobro, digámoslo así, de la reparación del daño, mientras no prescriba. Pero si él compurga la pena y no ha cubierto esos requisitos, no es motivo para que continúe privado de su libertad. Una vez alcanzado la pena, la sanción que le impusieron en sentencia, tiene que ser puesto en libertad. Así es. Y ya el procedimiento para el cumplimiento de la reparación del daño, o en su caso la multa, si es que no ha prescrito, pues tendría que hacerse de manera diferente, pero no a través del internamiento. Eso antes, en leyes anteriores, incluso hablaban de la retención, pero no, definitivamente no. Cumple la condena de pena de prisión y tiene que ser puesto en libertad, independientemente que existan otras penas adicionales como la reparación del daño o la multa. Así es. Pues ese es otro beneficio que tiene el sentenciado, ¿no? Que si no puede pagar la reparación del daño y ya cumple su condena, el Estado no lo puede retener por el pago de la reparación del daño, lo que no acontecía en años anteriores, muchos años atrás, estoy hablando cuando se le imponía, por ejemplo, a un sentenciado el pago de una multa y decía, bueno, si no puedes pagar la multa, pues te quedas un día, ¿no? Un día más de prisión. O sea, se la sustituían por un día de prisión. Ahora, lo que usted acabó de decir al principio, hay derechos también, derechos humanos para el sentenciado, porque el hecho de que haya cometido un delito no quiere decir que no tenga derechos. Y uno de sus derechos es precisamente ese, de que se le da la oportunidad, bueno, no pagaste la reparación del daño porque no tienes, no por eso te voy a retener más privado de la libertad. Ya la víctima entonces, pues tendrá que ver de otra forma, por otras vías, para el pago de su reparación del daño, pero el sentenciado cumple su condena y se va. ¿Es así? Sí, la condena de prisión no puede. Llegado al término, tiene que ponerse en libertad. Licenciada, ¿cuál es el trámite que se sigue para la autorización del traslado del sentenciado privado de su libertad? Bien. Respecto a ese tema, es muy importante poner claro que no es potestad ya de la autoridad penitenciaria, de los encargados de administrar el centro, hacer traslados sin previa autorización del juez de ejecución, para que él revise si la razón del traslado obedece a fines propios de seguridad del centro o seguridad del propio sentenciado. Tiene que ser previa autorización del juez, pero hay ocasiones en que por la necesidad, la urgencia, son traslados excepcionales en que la autoridad penitenciaria
hace el traslado, pero tiene la obligación de inmediatamente informar al juez de ejecución para que el juez analice si fue o no apegado a los requisitos que establece la propia ley nacional. Entonces, lo que antes sucedía, hablamos de los tiempos anteriores a estas leyes, es que la autoridad penitenciaria podía tomar determinaciones en cuanto a la persona del sentenciado y conforme a los requerimientos del centro de la sobrepoblación o propiamente una forma de incluso debidamente una forma de sanción era trasladarlo. ¿Y cómo hacía la persona interna para poder, digamos, hacer valer el derecho de decir, pues no me pueden trasladar sin avisarme, sin mi consentimiento? Tengo derechos, ¿no? De estar cerca del domicilio de donde vivía antes de ser sentenciado, cerca de la familia, porque un traslado, lo que pasa es eso, lo separa de su entorno, de su comunidad, de su familia, hace difícil la convivencia entre la familia. Entonces, eso afecta mucho a las personas sentenciadas. De modo que un traslado previo a ser ejecutado tiene que estar autorizado por el juez de ejecución, salvo que haya una petición voluntaria del interno que por sus propios intereses quiera cambiar de reclusorio a otro estado incluso, también se puede valorar, esa petición se puede valorar por la autoridad penitenciaria, pero ahí media la voluntad, el consentimiento del interno. Pero cuando es en su voluntad, sí tiene que ser una previa autorización del juez, o en el caso de excepción, se debe justificarse plenamente la razón de ese traslado. Caso contrario, tendría que regresarse esa persona al centro de donde fue escarcelado, digamos así. Pues muy interesante esto otro, porque en anteriores años era precisamente el director del reclusorio quien daba la orden, sin más ni menos, lo trasladaba, que hubo un problema en la penitenciaría o en el reclusorio de presos, y él era el que decidía, a este lo mando a tal lugar, a este lo mando a otro lugar, y no daban aviso a los jueces. Ahora tiene que ser por orden de un juez de ejecución el traslado, o en su caso, como usted lo dice, solamente que el sentenciado lo quiere. Y esto venía a repercutir mucho en perjuicio del sentenciado, porque como atinadamente lo acabó de decir usted, lo separaban prácticamente de su familia, y que no es lo mismo. Vamos a suponer que en la ciudad de Oaxaca, México, tenemos un reclusorio, él es de esta entidad, entonces su familia podía visitarlo constantemente, pero si lo trasladan a otro lugar lejos, la familia ya no lo puede visitar, prácticamente lo separan de su familia. Licenciada, ¿qué nos podría contar de algún caso que le haya llamado la atención durante el tiempo en que estuvo como juez de ejecución, ya que la materia a usted le encanta, bueno, todas las materias, porque nuestra querida amiga ha sido juez penal de materia tradicional, ha sido juez penal en juicio oral, juez de ejecución, y ha pasado por todos estos cargos? Entonces tiene una experiencia bastante fuerte, y nos gustaría que nos platicara algún caso en donde le haya quedado de alguna circunstancia que haya vivido como juez con alguno de sus sentenciados. Sí, son varias. Realmente este acercamiento que se tiene con las personas, tanto la víctima como el sentenciado, pues daba la oportunidad de conocer de manera directa pues esas necesidades, requerimientos e inquietudes. Y inicialmente el juez de ejecución, cuando estuve en funciones de juez de ejecución, pues no solamente conocía a las personas privadas de su libertad, las sentencias en relación a las personas privadas de su libertad, sino también las sentencias de aquellas personas que por un sustituto de pena cumplían su condena en libertad, ya sea la condena condicional o la sustitución. Y tenían obligaciones, condiciones que cumplir, como era la educación, el trabajo. Entonces me recuerdo muy bien cuando una sentenciada bajo ese beneficio de condena condicional, bueno, no tenía estudios, y a través de sus condiciones se le motivó a que continuara pues desde el inicio, desde la primaria, secundaria, y finalmente cuando logra su certificado de secundaria, muy emotiva, muy motivada, muy emocionada, va al juzgado, lo comenta y dice que fue un esfuerzo que fue impulsado a través de este seguimiento que se le dio al cumplimiento de obligaciones, y que afortunadamente por esos estudios pues pudo obtener un trabajo mejor.
Entonces es una satisfacción de ver que sí se reflejó el vigilar que se cumplieran las condiciones y en otros supuestos donde me acuerdo mucho de un sentenciado que practicaba fútbol, pero fútbol ya, digamos, un poco más profesional, que quería viajar a España, pero como estaba condicionado a que no saliera de la entidad o propiamente del Estado, pues cómo viajar a hacer su partido de fútbol a otro país. Entonces ahí se le hizo la autorización y con el compromiso de que regresar. Y efectivamente él regresó y continuó estudiando también. Entonces son cosas que satisfacen porque se ve, pues, reflejada la intención de la ley, ¿no? De que estas condiciones no solamente son a capricho, sino que tienen un objetivo, que es que alcancen un mejor nivel y una incorporación a su comunidad, a su desarrollo profesional, pues avance, no sea una condena por un delito, una limitante, para que ellos no tengan estas expectativas. Entonces, son cosas que también recuerdo mucho. Así es. Son experiencias muy bonitas que se quedan, ¿no? Sí. Licenciada, ya para terminar, ¿qué mensaje le podría enviar a nuestro público? Bueno, me gustaría mucho expresarles, o me gusta expresarles que es cierto que hay personas que por errores se equivocan y cometen un delito que la ley misma sanciona, por la cual se hacen merecedores a condenas de prisión. Pero también es cierto que, pues, no por eso dejan de ser personas, no por eso dejan de tener derechos, no por eso dejan de tener dignidad y debe como tal tratársele, sin soslayar que la víctima, respectivamente, estos daños, perjuicios que resiente, pues son altos, que también deben ser pues resarcidos por la persona, introyectando la pena, concientizándose de lo que hizo, pero pues son personas en estado de vulnerabilidad y como tal pues hay que vigilar que se cumplan con sus derechos, porque la sentencia no quita todos los derechos, solamente la libertad temporalmente por la pena de prisión y algún derecho político o alguna circunstancia de custodia, pero los demás se conservan, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a seguir pues con ese proyecto de vida para que en libertad puedan ser personas útiles a la sociedad. Entonces, pues humanicemos, ¿no? Las sentencias, humanicemos las condenas y en esa reflexión, en esa dignificación de la pena, pues tratemos a las personas pues humanamente. Yo creo que los derechos humanos deben permanecer siempre y deben respetarse y tanto para la víctima como para el deseo, pero no estigmatizarlos, darles esa oportunidad de reinserción, porque muchas veces ese es el principal obstáculo para que una persona pues no vuelva a delinquir, porque pues, se le cierran las oportunidades y se estigmatiza. Entonces, ese sería mi mensaje. Pues muchísimas gracias por su mensaje, porque efectivamente creo que es la sociedad la que debemos cambiar. En ese sentido, usted acaba de decir, los estigmatizan, los discriminan. Cuando sale una persona que estuvo privada de su libertad y busca trabajo, por ejemplo, nadie le quiere dar. ¿Por qué? Porque estuvo privada de su libertad por algún delito. Entonces yo creo que eso no debe ser, debemos darle la oportunidad, porque de lo contrario, pues estamos estigmatizando. En casos de adolescentes, por ejemplo, hay muchos jóvenes que después de estar cumpliendo alguna sanción, también como lo acabo de expresar, estudian, trabajan ahí y bueno, son jóvenes, ¿no? Son adolescentes y que pues al estudiar incluso salen con una carrera, salen con un oficio y es bonito porque esa persona que estuvo por alguna razón ahí pues sale ya con otras miras, salen incluso con familia, etcétera, porque se le abrieron las puertas, porque alguien lo apoyó y qué bonito. Lo que no sucede siempre en este caso. Cuando se le da la espalda a aquel adulto que salió cumpliendo su pena. Y entonces, ¿qué sucede con eso? Que repito, es la sociedad la que debemos cambiar. Pues, licenciada, yo le agradezco infinitamente su tiempo,
el aceptar nuestra invitación, el que haya abierto su corazón para decir unas palabras a nuestro público que nos está escuchando, a lo mejor algunos nos está viendo, y muchísimas gracias. Yo de verdad le agradezco, la conozco, sé que Floribelia Vargas Quero es una persona muy estudiosa, muy inteligente y muy trabajadora, sobre todo en donde quiera que va, cumple, pues por decir algo, hasta las 24 horas del día en su trabajo. Una persona de verdad muy fina en todo. Agradezco también a Radio Superación que nos da la oportunidad de tener estas pláticas para que nuestro público en algo le podamos apoyar. Agradezco al director general, el licenciado Cornelio Merlín, a nuestra directora Monse, a todo este equipo de Radio Superación y pues Monse, tú me ayudarás a decir editorial corporativo de medios de comunicación, que nos dan esta oportunidad para que lleguemos hasta donde podamos llegar, ya que la radio es digital, pero con estos medios y que estamos en estos momentos viviendo, esperamos que llegue a muchas partes del mundo para abrirles un poquito todas sus inquietudes y todo lo que quisieran saber. Licenciada, muchísimas gracias. Muy amable. Doctora, perdón, yo quiero agradecerle a doctora la invitación. Para mí fue muy satisfactorio poder expresar estas ideas, estas intenciones de que se humanice, ¿no?, la cuestión de las sentencias, de la ejecución de las sentencias, que las personas pues adopten otro criterio, ¿no? No se trata de, digamos, hacer a un lado a la víctima, desde luego que no, sufre un daño y debe ser reparado, debe pagar por eso el sentenciado, pero sin olvidar que pues son personas que al igual que nosotros merecen esta oportunidad. Pero agradezco también a Radio Superación esta oportunidad de poder expresar y conversar con ustedes, y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Monse, muchas gracias. Gracias, no cabe duda, otro tema de gran importancia que nos dio a conocer los derechos de los sentenciados. Gracias a la doctora en Derecho, Gregoria Hortensia Castellanos Chávez, y al maestro Víctor Jorge Luis Velasco Castellanos, por llevarnos de la mano en este camino de las leyes, y agradecemos mucho la participación en este programa de Red de Abogados de la licenciada Floribelia Vargas Quero. De verdad fue un tema bastante interesante, ya que, pues como lo dijo la licenciada Floribelia, y retomo estas palabras, las personas privadas de su libertad son personas en estado de vulnerabilidad, y es precisamente que por eso Editorial Corporativo de Medios de Comunicación les llevamos este tipo de programas, porque somos Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Editorial Corporativo de Medios es una cadena internacional informativa, y por eso es que se distingue por tener este tipo de programas. Quiero aprovechar este espacio para enviarle saludos a los países en donde nos escuchan: Argentina, Brasil, Bolivia, Chicago, Nueva York y República Dominicana. Amigos, de verdad, muchas gracias por la preferencia en cada uno de los programas de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Recuerden que si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través del Face de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Nos pueden enviar un inbox, un messenger, o también ahí hay una pestañita de WhatsApp y también los lleva directamente a ponerse en contacto con nosotros. O bien lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico de radiosuperacioncmc@gmail.com. Quiero agradecerle a todas esas personas que han descargado nuestra aplicación a través de www.smc.tv. Y amigos, pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Red de Abogados. No se lo pierdan todos los jueves a partir de las 8 de la noche por Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Doctora en Derecho, Gregoria Hortensia Castellanos, y licenciada Floribelia Vargas Quero, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó